Mi nombre es Javier Escobar y Córdoba. Fui cónsul general de México en Los Ángeles, California, de los años de octubre de 79 a octubre de 1984. Por 40 años estuve en el extranjero, nunca me llamaron a México. Así que fueron 40 años que estuve fuera. Y por lo que se refiere a mi trayectoria, mis experiencias, como le digo, fueron muy satisfactorias, porque mi lema era representar al mexicano y a México. Y eso implica cosas que a veces digo, no quiero yo referirme porque pongo tanto énfasis en esos dos aspectos. Pero mi labor la considero que fue honesta, dedicada con sentido de responsabilidad, y mi gobierno lo reconoció, ¿no? Bueno, yo llegué a Los Ángeles en octubre del 79 y fui trasladado a San Diego en octubre del 84. Así es que estuve en Los Ángeles 5 años. Comparar Los Ángeles, el Consulado General de Los Ángeles en esos años, y compararlo con el Consulado General de Los Ángeles actualmente, no es posible. Son dos dimensiones totalmente diferentes. Empezando por el personal. Yo tenía como personal alrededor de 60 agentes. Creo que ahora Los Ángeles tiene como 200. Así es que eso da una pauta, una idea de la transformación y las responsabilidades que ahora actualmente tiene el Consulado de Los Ángeles. Un logro del cual yo me enorgullezco. Yo cuando llegué a Los Ángeles, el diario más importante de Los Ángeles era Los Angeles Times, que todavía sigue siéndolo, ¿no? Y era propiedad de la familia Chandler. Desgraciadamente la familia Chandler no tenía mucha estima por México, y me di cuenta desde el primer día, ¿no?, que todo lo que se refería a México era negativo. Yo pedí una entrevista con el editor del Los Angeles Times y me invitó a comer, a tomar el almuerzo con él en el periódico. Y la coincidencia es de que él acaba de ser nombrado editor de Los Angeles Times. Él había estado aquí en Dallas como editor del Times Herald, que ya no existe. Hicimos muy buena amistad, fue un encuentro muy agradable, pero le hice ver que yo resentía la publicación de noticias sobre México. Siempre tomaba un aspecto negativo, no nada positivo. Afortunadamente, Tom Johnson, que es el editor, que después se convirtió en el publisher de Los Angeles Times y luego presidente del CNN, él había sido secretario de prensa del presidente Johnson. Johnson quería mucho a México y él heredó ese cariño por México. Y él se dio cuenta y estuvo de acuerdo conmigo, que sí, en efecto, las noticias sobre México que Los Ángeles enfocaba eran siempre negativas. Y hizo un cambio drástico en el personal de la sección de editoriales y nombró a 2 mexicoamericanos como parte del equipo. Y fue un cambio de la noche al día, de lo cual yo me enorgullezco y le doy gracias a Dios de que pude haber logrado eso. Bueno, yo podría decir que un evento muy importante fue las Olimpiadas. Me tocaron las Olimpiadas ahí en Los Ángeles, lo cual trajo un influjo de personajes de México, como ya se comprenderá, de todo tipo, una gama
de representantes de la sociedad mexicana estuvo presente para esos eventos y fueron días de una ocupación muy intensa para el consulado. Y por otra parte, yo en todos mis puestos siempre he tenido un interés especial en la labor cultural, es decir, que representar a México desde un punto de vista cultural, lo que nosotros podemos aportar culturalmente. Y en Los Ángeles tuve la oportunidad de auspiciar varias exhibiciones, como por ejemplo de Tamayo, de Anguiano, de Cuevas. Luego copatrociné la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. En fin, yo le di muchísima importancia en mi carrera a ese aspecto de la labor consular, el aspecto cultural, representar lo que es México en el extranjero. Porque para eso estamos en el extranjero, ¿no? Por eso nos mandan, ¿no? Para representar a México en el extranjero, ¿qué es México en el extranjero, ¿no? Y así es de que eso lo mismo hice aquí en Dallas, ¿no? Pero en Los Ángeles tuve esas actividades a las cuales yo le di mucha importancia, las actividades culturales. Mi mensaje siempre fue de sentirse orgullosos de ser mexicanos, pero al mismo tiempo de que México se sienta orgulloso de ustedes, de su comportamiento, de su manera de vivir, de su cumplimiento de sus responsabilidades, de que sean modelos que den honor a México. Eso sí ha sido repetidamente, fue mi mensaje durante los 5 años que estuve yo comisionado en esa gran ciudad. Y esa es una recomendación que les hago ahora desde estos medios, de que se sientan orgullosos de ser mexicanos, pero al mismo tiempo que México se sienta orgulloso de cómo se comportan. El recuerdo que tengo muy grato fue la amistad que hice con Cantinflas, que ya tratándolo personalmente, era una persona verdaderamente encantadora, humilde, a pesar de su fama y de sus éxitos. Y él me hizo un gran favor. Los festejos de la independencia en Los Ángeles tienen una importancia enorme. Y como dije antes, México siempre mandaba a un secretario de gobierno como representante del presidente. Y cuando se iban a celebrar, no recuerdo exactamente el año, pero era en la época de López Portillo, cuando íbamos a celebrar los festejos de la independencia, recibimos instrucciones, todas las representaciones mexicanas en el extranjero, de suspender los festejos por cuestiones de economía, ¿no? Estaba pasando México por un periodo bastante difícil y que se suspendieran los festejos. Pero en el caso de Los Ángeles, uno de los eventos principales era la cena que organizaba el Comité Cívico Mexicano y en el que estaba como invitado principal el representante del presidente de México. Yo no tenía la autoridad para suspender ese evento. Sí suspendí la recepción que iba yo a dar en mi residencia. La cena del día 16 era ya responsabilidad del Comité Cívico, pero México no mandó representante. Así es que yo iba a dar el grito y yo iba a presidir la cena del Comité Cívico Patriótico, pero yo dije, yo no soy demasiada atracción para un festejo de esa importancia y considerando los precedentes, ¿no? Entonces me ocurrió hablarle a Cantinflas.
Dije, oye Mario, necesito tu ayuda. ¿Puedes asistir al comité, a la cena del Comité Cívico Patriótico pasado mañana? Me dice, mira Javier, no sé si puedo, porque tengo que ir al dentista. Estoy un poco, y no sé si voy a estar. Y, como lo siento, como lo siento. Al día siguiente me habla, ahí voy a estar. Bueno, fue un éxito increíble. Cuando ven la gente que esperaba a un representante del presidente, ven entrar a Cantinflas, bueno, la gente se amontonaba, ¿no?, para saludarlo y tocarlo. Pronunció un discurso que me dio un poco de pena porque estaba hablando en serio y la gente se reía, nada más de verlo. Y sí me molestó mucho eso, ¿no? Pero él pronunció un discurso bastante elocuente y con toda seriedad, ¿no? Pero es una anécdota que conservo con mucho cariño y muy agradecido, ¿no? Pero como digo, era un gran personaje, un gran personaje.